Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Cada 8 días llega la señal. Colombia construye siempre. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios, les damos la bienvenida a Colombia Construye. Hoy les tenemos un especial del Congreso Nacional de Arquitectura con entrevistas a profesionales claves. Atención a los eventos que se realizarán la próxima semana. La sección El Ingeniero Zapador, noticias del Congreso de Camacol, ferias y de infraestructura vial. Sean todos bienvenidos. Somos la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto. Somos Procenco, una entidad gremial que representa un sector de la economía con más de un siglo de tradición, integrando a toda la cadena de valor del cemento y los sectores afines. Somos una industria comprometida con la sostenibilidad, la competitividad y el desarrollo del país. Somos Procenco. Asociación Latinoamericana de Tecnología Cinzanja. ¿Quiere apostarle a la energía solar? En la tienda solar de FAE Colombia le brindamos asesoría personalizada en sus proyectos. Cuenta con nosotros en la línea de paneles solares, inversores, controladores y demás soluciones kit para su finca. Nos puede contactar en las líneas 302-409-3053 y 300-360-0332. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asograva. Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, la Asociación Latinoamericana de Tecnología Cinzanja, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procenco, Women in Concrete Alliance, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos Asogravas, la Cámara Colombiana del Acero Camacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ANEIC, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos APROCOF, Construdata de Legis, Infoacero y la inmobiliaria Innovigar. Como les dijimos al inicio, les tenemos entrevistas realizadas a diferentes representantes de la arquitectura en su congreso, iniciando con 3 de sus conferencistas. Y en el Congreso de Arquitectura nos acompaña la arquitecta María Elvira Madriñán, a quien le preguntamos sobre su participación en este evento. Bienvenida a Colombia Construye. Muchas gracias. Pues este evento es muy importante para el gremio de los arquitectos, para que nos unamos y veamos hacia dónde podemos enfocar todas nuestras prácticas. Mi participación es en un tema muy importante sobre frentes de agua, donde hay 4, arquitectos que hablan de diferentes proyectos. El tema en que yo me voy a centrar es el eje ambiental de la Avenida Jiménez, que me parece fundamental como elemento que transformó el centro de la ciudad. Yo creo que ese fue la semilla para que empezara el proceso de transformación, donde se pone en valor el agua como elemento fundamental de las ciudades. Nosotros somos privilegiados, tenemos una ciudad llena de agua, pero tristemente nuestras quebradas las enterramos. Los ríos no le ponemos el valor que debe tener. Entonces yo creo que es importante que se cree conciencia del valor del agua en la construcción de las ciudades como eje fundamental y como parte de este elemento transformador de la vida natural dentro de la ciudad. Pues arquitecta Madriñán, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye y por este tema tan importante. Bueno, muchísimas gracias y gracias a Colombia Construye por estar pendiente de todos estos temas de gran importancia. En Colombia Construye nos acompaña la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas, y le preguntamos cuál fue su conferencia el día de hoy en este congreso.
Nuestra conferencia fue una conferencia un poco motivacional para poder explicarle un poco a un gremio que es muy afín a mí, soy arquitecta, esto que estamos proponiendo del gobierno del cambio, que es hacia nuestro hábitat biodiverso, que es pasar de la individualización hacia los procesos colectivos que tienen que ver con la relación, con la naturaleza, con el agua, con las relaciones sociales, y cómo los arquitectos tenemos un poco esa capacidad para poder llegar a un proyecto de analizar todas estas variables, y ese fue nuestro llamado, también exponer nuestros decretos que tienen que ver con basura cero, con gestión comunitaria del agua, economía circular, mejoramiento de vivienda, y uno muy importante que se llama el de decreto de barrios y veredas de paz, que habla de el hacer planes de gestión del hábitat, donde no solamente se piensa en viviendas, se piensa también en el tema de basuras, de agua, de convivencia, de paz. Entonces es un espacio realmente en donde me siento acogida, donde siento que tenemos mucho diálogo, y las conferencias que acaban de dar y el vínculo ha sido muy, muy estrecho. Vimos que todo el recorrido de todo el mapa de Colombia con todas las tribus y personas fuera de Bogotá es inmenso, es muchísima gente la que están apoyando con esos temas que ustedes están haciendo del agua y de vivienda. Sí, el presidente Petro es enfático en que partamos y reconozcamos nuestra diversidad, nuestra gran cultura o culturas, como ahora el Ministerio de Culturas lo llama, y cómo los proyectos de infraestructura no son rudos y puros, sino tienen que entrar en diálogo para cada vez estar más adaptados al cambio climático y reivindicados con los procesos culturales del país. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Muchas gracias a ustedes. Y en el Congreso de los Arquitectos ahora nos acompaña el arquitecto Carlos Andrés Betancourt, otro de los conferencistas a quien le preguntamos que nos hable por favor de su conferencia. Bueno, muchas gracias. La conferencia son, tejidos de agua, que son reflexiones a través de los proyectos. Y es como en los diferentes proyectos en regiones de todo el país nos hemos enfrentado siempre a alguna situación que hay que resolver con respecto al agua, ¿cierto? Entendiendo un poco que tenemos una ventaja competitiva gigantesca en el mundo, tenemos una gran disponibilidad de agua, pero la forma como gestionamos el agua en los territorios nos genera en este momento problemas y dificultades, y no estamos aprovechando, esa posibilidad que tenemos de relacionarnos diferente. Entonces la conferencia se trata de cómo en los diferentes proyectos hemos abordado ese tema y hemos entendido que además de un asunto técnico es un asunto cultural y de relación simbólica con los sistemas naturales. Arquitecto, ¿se puede hacer algo con este tema del agua aquí en Colombia como se hacen los proyectos de infraestructura, de vivienda? Sí, es muy necesario porque muchas veces los proyectos, de gestión del agua tradicionalmente se han manejado desde una óptica funcional, desde la ingeniería, ¿cierto? Temas de caudales, escorrentías, evacuación. Yo creo que eso obviamente tiene que entenderse, pero debemos ir un poco más allá, con una mirada más holística de, por ejemplo, cómo infiltramos el agua para la recarga de acuíferos, por ejemplo. También cómo estamos entendiendo que necesitamos también unos sistemas de conectividad ecológica para retención de agua, en áreas más boscosas o jardinadas en las ciudades. Pero también necesitamos una mirada desde lo simbólico, cómo, entendemos esa esencia biológica nuestra y nos relacionamos con el agua más cotidianamente, más próximos, y no como unas infraestructuras de conducción y sacarla rápidamente de la ciudad. Creo que eso es un reto que poco a poco se va haciendo con los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ya empiezan a haber en Colombia ese tipo de soluciones, pero que creo que hay también un trabajo de educación ciudadana, ¿no? de unas nuevas formas de relacionarnos simbólicamente también con el agua. Arquitecto Betancourt, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Con mucho gusto, muchas gracias. En el evento también entrevistamos a los aliados del Congreso y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y en el Congreso de Arquitectura ahora nos encontramos en un stand del desuso al reuso. Y nos acompaña Luis Altamar, él es el jefe de Sistemas de Información Geográfica del Ministerio de Hacienda, y le preguntamos de qué trata el desuso al reuso. Bienvenido a Colombia Construye. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, así como lo mencionabas, Central de Inversiones es una empresa adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nosotros desde el Gobierno del Cambio venimos trabajando con esta lógica de poderle dar una vuelta a los inmuebles del Estado. Digamos que en principio en Colombia no sabía dónde estaban sus bienes, y no solo sus bienes, también sus bienes muebles,
carteras y participaciones accionarias. Nosotros, desde que llegó el presidente Nicolás Corzo, implementamos una nueva tecnología de sistemas de información geográfica que nos permite poder identificar con precisión catastral dónde están ubicados estos bienes en todo el territorio nacional. Entonces, al saber dónde están ubicados esos bienes, procedemos entonces a identificar el potencial que ellos tienen. Digamos, comenzamos a identificar qué condiciones urbanísticas tienen, cuáles son sus capacidades de soportar tal vez nueva infraestructura o llegar al punto en el que estamos hoy, darle un reuso a esos bienes que estaban en desuso. Entonces comenzamos a identificar más de 170.000 inmuebles en todo Colombia que no estaban plenamente categorizados, no sabíamos si podíamos hacer uso de ellos, por lo que el equipo de sistemas de información geográfica, de central de inversiones, por supuesto, hicimos ese ejercicio de poder caracterizar cada uno de estos bienes para identificar el potencial entonces que podrían tener. En ese ejercicio hemos adelantado varios en todo el país. Uno de los más importantes es el que estamos haciendo en Santa Marta, donde identificamos un inmueble con el potencial de poder generar vivienda de corta instancia, con el que ahorita estamos en un ejercicio social con comunidades estratégicas de Santa Marta, principalmente madres cabezas de hogar, donde digamos este inmueble ubicado en el centro histórico logramos recuperarlo. Lo recuperamos, lo restauramos, le dimos un nuevo uso que nos permitió entonces poderle dar la posibilidad a estas madres cabezas de hogar acceder a una vivienda digna y transitoria en su día a día. Eso es uno de los ejercicios sociales que hemos adelantado desde la lógica del desuso al reuso. Perfecto, pues don Luis Altamar, muchísimas gracias por contarnos este tema tan interesante y tan importante y por acompañarnos en Colombia Construye. A ti, Álvaro, muchísimas gracias por este espacio y estamos ahí para servirles. Seguimos en el 39º Congreso de Arquitectura y ahora nos acompaña el arquitecto Alfredo Reyes del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, quien le damos la bienvenida y le preguntamos de su participación en este evento. Arquitecto, bienvenido a Colombia Construye. Gracias, como siempre, la amabilidad de ustedes para con la arquitectura del país. Estamos aquí, hay un lleno total del auditorio, lo cual es fabuloso, presencia de alta calidad y creo que es un evento para disfrutarlo, siempre digo, para hacer fiesta con la arquitectura. Bueno, cuéntenos por favor de la conferencia que está presentando y de su presencia aquí también con su stand. Pues en este momento está Masanti, que es un arquitecto joven, de verdad más prestigioso a nivel internacional, es una estrella, lo estamos disfrutando, igual que todas las estrellas que van a pasar por el Congreso, y nosotros aquí desde el Consejo replicaremos, apoyaremos todo lo que significa el fomento a nuestra profesión. Hacer arquitectura por el país, para el país y del país, creo que es una oportunidad de oro. ¿Va a tener alguna conferencia aquí, arquitecto? Tenemos nuevamente un taller sobre nuestro proyecto de honorarios, ahí estaremos, y de varios temas del resorte del Consejo. Pues arquitecto Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Gracias como siempre y los felicito. Van creciendo gigante. De igual manera, hablamos con algunos de los participantes, quienes no solo hablaron del Congreso, sino de proyectos claves. Seguimos en el 39º Congreso de Arquitectura y ahora nos acompaña el arquitecto Juan Miguel Durán, a quien le preguntamos sobre su participación en este evento. Bienvenido a Colombia Construye. Hola, he tenido la oportunidad de participar en este congreso como jurado del galardón a la excelencia en la categoría profesional y hago parte del grupo seleccionado de los 40 menos de 40. Arquitecto, cuéntenos un poquito, por favor. ¿Trabaja con el tema de mejoramiento de vivienda? Sí, la experiencia que tenemos desde Convite está enfocada hacia atender el déficit cualitativo de vivienda. Hoy estamos trabajando en Antioquia con la Gobernación de Antioquia y con la empresa Viva, desarrollando 500 mejoramientos de vivienda que tenemos que entregar antes de que nazca el Niño Dios, o sea, antes del 24 de diciembre. Desde un principio fundamental, y es que el mejoramiento empieza con calidad, con la calidad profesional. O sea, entendemos que cada uno de esos microproyectos son proyectos de arquitectura y no de obras puntuales. Entonces eso de alguna manera genera otras agendas que le da mucha más cualidad a todo lo que podemos llegar a hacer en territorio con los presupuestos que manejamos en los mejoramientos. Arquitecto Durán, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Muchísimas gracias.
Y ahora en este Congreso de Arquitectura nos acompaña el arquitecto Julián Restrepo, a quien le preguntamos sobre su participación en el evento. Bienvenido, arquitecto Restrepo. Muchas gracias. Bueno, a través de nuestra firma Taller Arquitectos, mi socio el día de mañana va a ser parte de un panel de frentes de agua. En general vamos a hablar de la experiencia que tenemos en el desarrollo de frentes de agua, como por ejemplo en Cartagena, en donde estuvimos trabajando 2 años y medio buscando soluciones para enfrentar el cambio climático con la alcaldía y con el gobierno holandés. ¿Y qué hicieron allá? ¿Cuál fue el trabajo que realizaron? Partimos de analizar cuáles eran las consecuencias del cambio climático en la ciudad en los próximos años y luego producir una cartera de proyectos financiables con banca multilateral para poder mitigar los riesgos de cambio climático para la población más necesitada. Arquitecto Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Con mucho gusto. Y en el Congreso de Arquitectos ahora nos acompaña el arquitecto Alejandro Saldarriaga, que es participante de este evento, pero que también nos va a contar algo que nos pareció interesante. Arquitecto Saldarriaga, bienvenido a Colombia Construye. Bueno, y cuéntenos primero su participación aquí en este congreso. Mi participación en este congreso es que hicieron una iniciativa, querían resaltar a los 40 arquitectos de menos de 40 años y yo recibí una invitación formal para el lanzamiento de este mismo evento. Y en este momento, ¿qué proyecto tiene que nos pueda contar, por favor? Lo más reciente que se va a empezar a instalar va a ser una cubierta temporal de parte de la Secretaría de Cultura como parte del marco de la Bienal de Artes de Bogotá, que se va a instalar en el frente del Mambo, en el Parque Bicentenario, que es encima de la 26, que es un insumo de estructuras móviles para el distrito que se puedan reinstalar en diferentes lugares en diferentes eventos. Es una cubierta de 900 metros cuadrados, tiene un diseño modular para que se pueda acoplar a diferentes lugares, que ese fue el reto dentro de ese proyecto de cómo poder generar una estructura que entrara dentro de un terreno que es muy difícil, que es el Parque Bicentenario, en diferentes plazas públicas de la ciudad y que eso pudiera quedar siendo propiedad del distrito, y eso viene como con una lógica muy interesante de cómo se desensambla, cómo se ensambla, que eso nos puede estar atado directamente al suelo, ¿sí? Que es simplemente de cómo hacer estos contrapesos para que no los afecte cargas de viento y demás. Entonces va a ser un proyecto muy interesante, si lo quieren oír, la construcción va a empezar pronto. Arquitecto Saldarriaga, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Muchas gracias. Se vende casa dividida en 3 apartamentos con local en el barrio Restrepo, rentando aproximadamente 5 millones de pesos mensuales. Área construida de 278 metros cuadrados. Buenas vías de acceso, servicios de transporte, cercanas al próximo metro y con perspectivas de valorización. Informes en el 315-334-1191. En la sección de constructoras, les cuento que Cusesar presentó Entre Vecinos, un programa de convivencia, participación y seguridad ciudadana pensando en fortalecer las relaciones entre quienes comparten un mismo espacio. La iniciativa nació en los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario y se estructura en 4 ejes: PH y seguridad, vida en movimiento, medio ambiente y construcción de tejido social. Con Entre Vecinos, Cusesar espera no solo mejorar la convivencia y seguridad en sus proyectos, sino también contribuir a que las comunidades se mantengan organizadas, atractivas y con un alto sentido de pertenencia, factores que incluso ayudan a preservar y aumentar el valor de las propiedades. Por otra parte, la constructora Arquitectura y Concreto, siguiendo la tendencia de transformación del sector turístico, que en el primer semestre del año recibió a más de 3,3 millones de personas no residentes a Colombia y que en el 2024 llegaron a los 6,7 millones de visitantes, evidenciando el día a día que este segmento de mercado está creciendo en demanda, con numerosos adeptos en busca de proyectos innovadores que funcionen como posibilidad de inversión y dinamismo para el sector turismo, y por ello presenta proyectos como Quinchis Bahía en Santa Marta, el cual tiene una licencia otorgada para estancias cortas en primera línea de playa, Artie 84 y Life 72 en Bogotá, algunas zonas dentro de Llano Cristal en los Llanos Orientales y el lanzamiento en Cúcuta de Ventura Living. Estos productos orientados a estancias cortas y soluciones sostenibles permiten que el gasto turístico se traduzca en mayor actividad económica local, empleo y beneficios duraderos para las comunidades anfitrionas. En Colombia Construye, novedades. El 27 de octubre, Camacol Caldas iniciará el curso Rentas Cortas para el Desarrollo Inmobiliario. Informes e inscripciones en la página www.camacolcaldas.com/etn
camacol.valle.org/cursos rentas cortas para el desarrollo inmobiliario. Camacol Valle realizará para todo el sector de la construcción del 27 al 30 de octubre la Semana de la Construcción 2025, conectando conocimiento, construimos futuro. Informes en la página www.camacolvalle.org.co/eventos/Semana de la Construcción 2025. La Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI presentan el 28 de octubre la cuarta muestra nacional de proyectos pregrado en ingeniería. Expresa tu ingenio. Mayores informes en la página www.sci.org.co/evento/expresa tu ingenio 2025. En su ciclo de conferencias virtuales internacionales, Prosenco presenta Infraestructura Sostenible, Resiliencia y Certificación para un Futuro Responsable. El 28 de octubre, con la conferencia Certificación en Visión, el nuevo estándar global para transformar la infraestructura pública en referente de sostenibilidad. Y el 30 de octubre, la conferencia Pavimentos en Concreto Sostenible. Informes en la página www.procen.co. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible iniciará el 28 de octubre el curso virtual Profesional Avanzado Casa. Informes para participar en el correo www.cccs.org.co/tienda/cursos/sincrónico virtual en vivo/profesional avanzado casa virtual. En su ciclo de conferencias virtuales sin costo, Prosenco presenta el módulo 3 de Maestros del Concreto, buenas prácticas en obras de construcción y mejoramiento de vivienda básica urbana y rural. El 29 de octubre, buenas prácticas en la elaboración de pañete, estuco y pintura. Informes en la página www.procen.co. El 29 y 30 de octubre se realizará en Cartagena Smart City Expo Cartagena, ciudades que se transforman para vivir mejor. Mayores informes en la página www.smartcityexpocartagena.com. Y atención que el 30 de octubre, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, y la Asociación de Ingenieros de Risaralda estarán presentando en Pereira la actualización de la norma AIS-10024 y tendrán como ponentes a las personas que tuvieron a cargo la coordinación de la norma en cada uno de sus títulos. Mayores informes en la página www.asosismica.org.co. Prosenco presenta de manera presencial en Barranquilla el 30 de octubre el evento Buenas Prácticas de Diseño, Construcción, Mantenimiento y Reparación de Pavimentos de Concreto. Mayores informes en la página www.procen.co. Continuamos con la sección Ingeniero Zapador y su homenaje a los ingenieros militares. El canal Ingeniero Zapador de YouTube rinde homenaje a la ingeniería militar mediante contenido digital educativo. Te ayuda a aprender y a crecer sobre la historia de la ingeniería de Colombia y del mundo, al recuperar, preservar e impulsar la historia y tradiciones. Publicamos, entre otras, las principales obras ejecutadas, los documentos de enseñanza, el personal destacado de la profesión como sus símbolos y representaciones culturales. Esta semana te invitamos a visitarnos y ver el video Línea de tiempo de los equipos utilizados por los ingenieros militares. No lo olviden, en el canal de YouTube Ingeniero Zapador. Los esperamos. Se vende casa dividida en 3 apartamentos con local en el barrio Restrepo, rentando aproximadamente 5 millones de pesos mensuales. Área construida de 278 metros cuadrados. Buenas vías de acceso, servicios de transporte, cercanas al próximo metro y con perspectivas de valorización. Informes en el 315-334-1191. En Colombia Construye, noticias. En noticias de vivienda. En el Congreso Colombiano de la Construcción, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, presentó las propuestas para el nuevo gobierno en construcción de vivienda y planteó las diferentes estrategias para construir más de 4 millones de viviendas en los próximos 10 años. Escuchemos al presidente de Camacol.
Por primera vez en muchos años, Camacol se está sentando con Asobancaria, con las cajas de compensación, con Asocajas, para preparar propuestas para el próximo gobierno. ¿Cuál es el gran objetivo de esto? Ganarle la carrera a la informalidad en la construcción de vivienda, en el crecimiento de las ciudades. En los próximos años hay que construir más de 4 millones de viviendas. Y la gran pregunta es, ¿quién las va a hacer? ¿Quién las va a financiar? ¿Dónde las vamos a hacer? Y si van a ser formales o no. Y para eso tenemos 5 ejes de propuestas. El primero, recuperar Mi Casa Ya en una versión que permita incluir a muchos más colombianos por mucho menor costo para las finanzas del Estado. El segundo, impulsar un plan de reactivación, no solamente para la vivienda social, pero también para el segmento novis y sobre todo orientado a las familias jóvenes, que son las que hoy tienen mayores dificultades en Colombia para acceder a una vivienda formal. El tercero, recuperar el ahorro, recuperar los estímulos al ahorro, ¿no? Principalmente orientado a los beneficios que tenían las cuentas AFC, de Fomento y Ahorro a la Construcción, que han venido perdiendo interés, y también generar líneas para que los hogares de menores ingresos empiecen a ahorrar, tener incentivos para que después dependan mucho menos de los subsidios. En cuarto lugar, impulsar nuevos modelos de negocios en Colombia, un país donde el 40% de los hogares urbanos viven arriendo. Estamos proponiendo normas, reglas de juego para impulsar grandes inversionistas en los modelos de arrendamiento especializado a gran escala, y también promover la internacionalización de la vivienda. Hoy en día en Colombia el 10% del total de las ventas son compradas por gente que vive por fuera del país, colombianos residentes en el exterior y extranjeros no residentes en Colombia. 10%, en regiones como el Quindío es el 25%, en Santa Marta es el 20% de lo que se exporta de vivienda, y en Bolívar también. Y finalmente, y por supuesto, para seguir trabajando contra la informalidad, proponer reglas para el crecimiento y la habilitación de suelo, que ha sido la discusión de toda la vida, pero ya con más experiencia, para que las ciudades crezcan de manera más sostenible, para impulsar definitivamente grandes programas de renovación urbana y sobre todo, para ver qué ponen los empresarios en las inversiones que se necesiten para construir infraestructura. En Noticias Férreas, el pasado 14 de octubre, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte socializaron los resultados de los estudios de prefactibilidad entregados por un consorcio franco-alemán encargado de la consultoría del proyecto Tren Buenaventura-La Dorada-Santa Marta. El proyecto propone reactivar el transporte ferroviario desde Buenaventura, pasando por La Tebaida en el Quindío, Honda en el Tolima y culminar en La Dorada Caldas, para conectar desde allí al puerto de Santa Marta. El recorrido contempla 559 kilómetros y uno de sus retos es la construcción de un túnel de 20 kilómetros que atravesaría la cordillera central. El proyecto contempla 14 estaciones de carga y 12 de pasajeros y una trocha ancha de 1,41 metros. Una vez obtenida la prefactibilidad, se espera que el gobierno adjudique los estudios de factibilidad del proyecto para luego hacer la licitación para su construcción y la concesión. En Noticias de Infraestructura, Coviandina anunció que el 28 de octubre se estarán finalizando las obras de reparación complementaria del túnel de Quebrada Blanca con las siguientes actividades: recrecimiento en concreto estructural de 14 columnas, reparación de concreto en vigas y columnas, demolición completa de la calzada existente, instalación de geomembrana entre la subrasante y el nuevo pavimento, construcción de nuevo pavimento rígido MR45, incluyendo pasos de junta y sellos, y construcción de canal lateral para optimizar el drenaje de aguas superficiales, subsuperficiales y hastiales. De acuerdo con el cronograma establecido, la apertura del tramo, una vez concluidas las labores de señalización y seguridad vial, se encuentra programada para el 31 de octubre. Continuando con la infraestructura vial, la Alcaldía de Bogotá, junto al IDU, anunciaron la apertura del proceso de licitación de los tramos 3, 4, 5 y 6 de la nueva 13, troncal de 11,62 kilómetros del sistema masivo de transporte público, con una inversión superior a los 2,4 billones de pesos entre obras e interventoría. Este proyecto tendrá carriles exclusivos para Transmilenio, 8 carriles para tráfico mixto, 13 estaciones sencillas y una estación cabecera, 22,9 kilómetros de ciclorruta y más de 510.000 metros cuadrados de espacio público, de los cuales cerca de 200.000 metros cuadrados son de zonas verdes. Contará con 20 puentes peatonales y 10 vehiculares nuevos.
Desde julio, el IDU publicó el proyecto de pliego para la licitación de los contratos de obra de los tramos del 3 al 6, para que sean adjudicados antes de finalizar este año e inicien las etapas de preconstrucción en el primer trimestre de 2026, esperando el inicio de la fase de construcción en el segundo semestre de 2027 y finalicen las obras en 2030. Y con estas noticias terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con las entrevistas, eventos, noticias y secciones del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Espina Moreno.